Muy buenas noches. En este episodio número 26 les traemos unos relatos muy interesantes que estamos seguros les provocarán pesadillas esta noche. Antes de comenzar queremos advertirte que esa silla con ropa sucia al fondo de tu habitación, ese abrigo colgado o ese armario supuestamente vacío podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. El primer relato se titula Los títeres humanos. Un aterrador suceso real que inspiró el guión de una película de terror. En un circo en los años 50 sucedió un caso en particular. Fue reconocido a nivel mundial como el caso de los títeres humanos. Albert Linz era un fabricante de muñecos, muy reconocido. Sin embargo, sus muñecos ya tenían defectos y sus productos pocos lo compraban. Además de eso, estaba en bancarrota. Albert decidió ir al circo, ya que tenía una idea muy buena. Se presentó en las oficinas del dueño del circo y solo le dijo: «Permítame presentar mi espectáculo, no se arrepentirá». El día de la presentación todo el público quedó fascinado, pues sus títeres tenían una apariencia humana y sus movimientos eran tan naturales que parecía que en verdad hablaban ellos. Mientras tanto, los ayudantes de Albert notaban que sus títeres olían a podrido, y estos desaparecían al día siguiente, después del espectáculo. En cada ciudad, Albert utilizaba un títere diferente, hasta que un día una chica apareció en la multitud y dijo que el títere era su marido, el cual hacía un tiempo había perdido la vida. Todos quedaron asombrados con la acusación, pero Albert les mostró a todos que era un simple muñeco, pues éste sacó su mano del interior, abrió el muñeco y le sacó la lana y aserrín, pero ahí no paró todo. En las siguientes ciudades habían acusaciones de que Albert había sacado muchas personas de sus tumbas para hacer sus títeres. Albert se retiró del circo y se fue a vivir con su familia. Después de 3 años, se dieron cuenta de que Albert había sacado personas de sus tumbas que eran de su familia, de sus mismas sepulturas. La policía se enteró de lo que hacía Albert por los vecinos, y cuando llegaron los oficiales a su casa, vieron que su familia eran títeres vacíos. Solo piel y el mecanismo para simular mover los labios. Entre sus familiares encontraron varios niños y un anciano de 79 años. Cuando esto se descubrió, Albert fue encontrado ahorcado en el sótano de la casa. Entre sus manos tenía una nota que decía: «Ellos sí se mueven, a pesar de que yo les quité la vida». Como dato perturbador, según la investigación, su familia fue encontrada un mes antes de entrar al circo. Los usaba como muñecos de entrenamiento para mejorar su espectáculo. De este incidente fue sacada la película El Títere, también llamada Silencio Maldito. Recuerden que si les gusta el contenido pueden suscribirse al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudan bastante para seguir trayendo nuevas historias. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. La siguiente historia la comparte Alex Morales y se titula Terror en la carretera. Desde muy chico ayudé a mi padre en su tractocamión. Cuando cumplí mi mayoría de edad, empecé a conducir uno. Viajé por todas las carreteras de mi país. Varias veces fui asaltado o tuve algún accidente de poca importancia. En una ocasión, fui retenido por un grupo armado por casi 5 horas. Creí que eso era lo más terrible que había vivido, hasta esa noche. Eran vísperas de Navidad. El recorrido era bastante largo y quería llegar pronto a la ciudad de entrega, y tal vez alcanzaría a pasar Navidad con mi esposa y mis hijos. El reloj había marcado la medianoche. La carretera se estaba volviendo gris, una niebla que me dejaba ver muy poco, por no decir casi nada. Así que una de las primeras reglas que me enseñó mi padre es que cuando no se ve nada de la carretera,
Lo mejor es detenerse y esperar. Así lo hice. Esperé a que la niebla pasara. Estoy en una de estas escuchando una estación de radio, cuando veo venir por la carretera a una mujer. Su cabeza agacha como mirando al suelo. En ese momento pensé que era una trampa para robarme el tractocamión o la mercancía que tenía este. Así que quise arrancar rápidamente el camión, pero este no arrancó. Pensé que me iba a pasar lo peor. Varias veces lo intenté, pero no pasaba nada. A medida de que esa mujer se acercaba, la niebla era tan densa que se podía decir que se podía partir como un pastel de cumpleaños. No solo era que no se podía ver nada, era el olor que llenó el ambiente, olor a podredumbre y a muerte. Lo que antes era un temor a ser robado, se convirtió en un terror a lo inexplicable. Eso que había frente a mí no era de este mundo, y lo que traía con ella debía salir desde el mismísimo infierno. Llegó hasta el frente del vehículo, pero no se detuvo, simplemente lo atravesó. Mientras esto pasaba, yo sentí un escalofrío en el cuerpo. Empecé a temblar, un temblor que no sabría explicar. Ella no se detuvo en ningún momento, ni siquiera se fijó en mí. Después de esto, creí que todo había terminado, pero no fue así. Cuando la chica, la niebla y el olor se habían ido, bajé y levanté el capó de mi camión para mirar qué pasaba. Fue en ese instante que volví a sentir que no estaba solo. Una presencia sentí a mis espaldas. Miré con rapidez. Ella estaba ahí. Era una chica joven y pálida con su vestido sucio, su mirada fría y sin vida. Era un muerto, y aunque parecía que me miraba fijamente, creo que en realidad ella solo estaba ahí. No se percataba de mi presencia. Dio un grito lastimero, después uno tan desgarrador que me hizo doler el alma. «Ayuda, por favor, estoy aquí». Era tan así de lastimero que lloré. Sentí terror y tristeza. Dio media vuelta y retomó el camino de donde la vi llegar. También ese olor fétido y la niebla que cubría todo y me impedía ver a cierta distancia. La vi desaparecer entre unos arbustos altos de la carretera. Casi una hora después, pude irme del lugar. El camión funcionó y la niebla y el olor se fueron. Esa experiencia me hizo tomar medidas. Aunque locas, debía cerciorarme de que no estaba equivocado en lo que pensé en aquel momento. Por lo que 2 días después volví con un amigo y buscamos en los arbustos donde vi perderse aquella aparición. Después de buscar por mucho, dimos con un cuerpo. Sentí tristeza y miedo. Dimos parte a la policía. Después de varios días, dieron la noticia en televisión. Hacía cosa de 3 meses hubo un accidente automovilístico. Iban 4 personas en el auto, pero una de ellas no la habían encontrado. Hasta llegaron a pensar que tal vez no había viajado con ellos. Ahora la habían encontrado, y para su reconocimiento estaba un pequeño anillo de oro. Debo confesar que la sensación de miedo y tristeza que sentí esa noche no tiene ninguna manera de describirlo. Desde entonces, no ha ocurrido algo similar, y espero no me toque vivirlo nuevamente. La siguiente historia la comparte Arminda Morales. Relataré un caso vivido. Más o menos en los 80, trabajé por la calzada Guadalupe, en la Ciudad de México, en una empresa que probablemente se encuentre ahí aún. Eso era una empresa de vajillas. Bueno, estaba como sindicalizada, y pues no me quejaba. Me alcanzaba para poder vivir, y tenía varias veces que quedarme a hacer tiempo extra. Los trabajadores salían a las 5 de la tarde. Entonces, mi compañera y yo nos quedábamos 4 horas más, ya que entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 3 de la tarde. Saliendo los trabajadores, aquellos pasillos se imponen, y con el ruido de los hornos, pues daba un poco de temor. Para poder seleccionar nuestro trabajo, teníamos que cruzar los pasillos. Mi compañera me comentó: hay que apresurarnos porque más tarde se ve más oscuro y da mucho miedo. Yo le dije: mira, si es un vivo, hay que tenerle miedo.
Seguíamos avanzando y ya veníamos con nuestras muestras de material cuando se escuchó un soplido. Me dijo: apúrate. Yo le dije que no se preocupara, que es el horno que se estaba enfriando. Seguimos caminando como 10 metros más y vemos algo que estaba colgado. No distinguimos bien porque solo alumbra la luz de los hornos. Seguimos caminando a prisa, pero volteando hacia arriba, y en eso pasó una sombra a escasa distancia. Le comenté a mi compañera. Fue otra persona que pasó por el otro lado. Ella me dijo que me apurara. Íbamos casi corriendo, cuando de pronto vimos un señor colgado. No recuerdo si estaba con ropa de color. Solo recuerdo que mi amiga iba corriendo y yo atrás de ella, y muchos ruidos no dejaban de escucharse. Llegamos y recogimos nuestras pertenencias de la oficina y salimos corriendo. Al otro día le comentamos a nuestras compañeras. Ellas se rieron, nos dijeron sigan haciendo sus horas extras. Yo le dije a mi compañera: claro que seguiremos haciéndolas, pero no nos agarrarán desarmadas. De ahí en adelante pasábamos por el mismo sitio, pero íbamos rezando juntas. Nunca más nos volvieron a asustar. La siguiente historia la comparte Lucy Molina. Hola, les comparto otro suceso que sucedió hace varios años. Mi mamá y yo íbamos 2 días a la semana a trabajar a la casa de una familia. Les hacíamos el aseo y mi mamá también planchaba. Me llamaba la atención que en el cuarto de su hija tenía una repisa con muchas figuras de hadas, y para sacudir siempre quitaba las figuras y las volvía a colocar. El caso es que una vez moví y sacudí la repisa. En eso escuché que me hablaba mi mamá, por lo que salí del cuarto para contestarle, y al entrar de nuevo había como un pasillo de 1 metro en la entrada. Después de eso ya estaba como tal la recámara. Cuando giré hacia la repisa, me topé de frente con el rostro de una mujer, con una cara larga y las orejas puntiagudas. Sentí un miedo que me volvía a salir del cuarto. Ya que se me pasó, pensé mejor las cosas. Recordé que en la casa solo estábamos mi mamá y yo. Entré de nuevo para terminar de limpiar. Cuando me quedé mirando las figuras de las hadas por si acaso, medían como unos 15 centímetros, pero me llamó la atención una hada, con un vestido rojo, y no me lo van a creer, pero era la misma mujer que encontré en la puerta. Desde entonces casi siempre evitaba entrar a limpiar ese cuarto, o si entraba, me apresuraba para salir lo antes posible. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con el mundo sobrenatural, recuerden que pueden escribirnos a lanochesysushistorias@gmail.com. Esperemos hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches, y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.